Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida al primer webinar del año 2025 de la Red de Pasto y Forraje de la Asociación Latinoamericana de Producción Animal. Mi nombre es Víctor Burgui, para quien no me conozca, soy coordinador de la Red de Pastos y Forrajes. En esta ocasión nos va a presentar un trabajo que es conjuntamente con Omar Araujo Febres, quien hizo el contacto y creo que es una temática relevante para lo que estamos viviendo en la actualidad. El tema es de fibra y su función en la nutrición animal, el nuevo enfoque. Y para esto agradecemos a Héctor Jairo Correa Cardona, que nos brindó la posibilidad de exponer la temática. Héctor es profesional de la Universidad de Colombia, de la Universidad Nacional de Colombia, zootecnista con maestría en nutrición animal y un doctorado en ciencia de la producción animal, y su área de investigación y de trabajos es en la evaluación nutricional de recursos alimenticios, metabolismo nutricional y alimentación animal. Doctor, muchísimas gracias. Gracias también al doctor Omar por la invitación y a todos los que están aquí presentes para escuchar este trabajo. Este es un tema en el que he venido trabajando de manera, digamos, bastante intensa desde hace aproximadamente unos 7, 8 años, de tal manera que lo que vaya a presentar acá es un resumen de toda la información que yo he podido recoger a lo largo de los años sobre este tema en particular, que a mí me causa bastante pasión. El título es Pasado, Presente y Futuro del concepto de fibra, nutrición y alimentación de rumiantes. Voy a tratar de hacerlo lo más ágil posible para que al final haya un buen espacio para las preguntas, las intervenciones sobre este tema. Fibra, pues digamos que es una palabra que todos escuchamos todos los días y algunos creemos tenerla clara, pero lo cierto es que sobre fibra hay bastantes debates en la actualidad. Lo ha habido en el pasado y en la actualidad sigue siendo un concepto, un término que es objeto de debate y no solamente en nutrición y alimentación animal, sino también humana. Etimológicamente, el término está muy asociado con el uso que se da en la actualidad. Es un término que tiene un origen latín, que es fibra y que significa filamento, y desde la antigüedad el término fibra ha sido utilizado para describir cualquier tipo de objeto que sea delgado y alargado. Fundamentalmente, digamos que esa es la asociación que se ha utilizado con el término fibra. Y hay textos, por supuesto, bastante antiguos en donde se utiliza fibra para describir, por ejemplo, en este documento elegía de Albio Tíbulo, los intestinos se consideran como fibras o los cabellos también como fibras. En la actualidad, o bueno, en la actualidad no, a lo largo más bien del tiempo han habido diversas definiciones, muchas, la verdad es que son muchas. He escogido solamente algunas de ellas, quizás las más relevantes para esta presentación sobre lo que es fibra. Quizás una de las más antiguas y sobre las que más referencia se hace es la que utilizaron Einoff y Thaer en una de sus publicaciones a comienzos del siglo XIX, cuando hacían referencia a lo que denominaban la fibra vegetal como un componente proximal que no se disuelve en ácidos, en sales de lejía, en agua y alcohol, y que asimismo no se resiste o se resiste más bien a la fermentación. Entonces, ahí en ese concepto tenemos básicamente dos ideas, una que tiene que ver con características de solubilidad en componentes tales como ácidos, sales de lejía, es decir, soda cáustica, agua y alcohol. Que esto en buena medida también es, digamos, el origen de lo que posteriormente sería en la metodología de la fibra cruda. Pero aparece entonces una característica interesante y es el hecho de resistirse a la fermentación. Más o menos 150 y punta de años después, Van Suez, en uno de sus artículos, el primer artículo que él publica, es el primer artículo que él publica, él señala que la fibra idealmente es una entidad química y que debe contener celulosa y lignina con la menor cantidad posible de sustancias nitrogenadas.
Esto es algo bastante importante porque en buena medida, y lo veremos más adelante, en buena medida, para Vansoes y para muchos otros investigadores, el nitrógeno en el residuo que consideraban fibra era un contaminante que se requería eliminar y eso marcó en muy buena medida los métodos de análisis de lo que se denominaría fibra y todos los nombres que le dieron, incluidos los métodos de Vansoes. Él además decía que era difícil definir de manera precisa fibra, pero que esto tenía que estar de alguna manera relacionado, asociado con la indigestibilidad, y él presumía que, como muchos otros autores, las paredes celulares de los vegetales deberían de corresponder con esa definición nutricional de lo que es la fracción total de fibra. Más adelante, en el libro, en la segunda edición del libro sobre ecología nutricional de rumiantes, él cambia la idea. En su definición inicial, él dice que la fibra es una entidad química, pero aquí la cambia y él ya dice que no, que la fibra debe ser considerada una unidad biológica y no una entidad química. A los años, más o menos 30 años, después de su primera publicación, le mostraron a él que la idea de fibra era necesaria modificarla, pero él continúa con la idea de que fibras son paredes celulares, que es una estructura compleja compuesta de lignina, celulosa, semicelulosa, pectinas, algo de proteína. Aquí cambia también ese cuento. Es que lo van a ver ustedes más adelante de cómo el tema del nitrógeno marcó mucho la historia del concepto y los análisis de fibra, pero aquí en el 94 ya él dice, no, ahí también hay proteína. Hay algunas sustancias nitrogenadas ligadas a la lignina, ceras, cutina y componentes minerales. Cambia mucho la idea de la que tenía originalmente Banzoe sobre fibra. Merten más o menos mantiene la idea, ustedes lo saben muy bien que Merten fue un seguidor de los desarrollos que hizo Banzoes y él dice también que la fibra es una entidad nutricional y no es una entidad química. Y que en el caso de los rumiantes, la fibra es indigerible o es lentamente indigerible y va a ocupar un espacio en el tracto gastrointestinal. Estos son, digamos, las definiciones que uno pudiera resaltar como más importantes en el campo de la nutrición, sobre todo en rumiantes, pero en el caso de no rumiantes, también se han desarrollado algunas definiciones que comienzan a ser bastante importantes a finales de los años 60. Aquí tenemos varias de esas definiciones, tres de ellas, por allá a comienzos de los años 90 hubo un congreso mundial para tratar de encontrar una definición consensuada sobre fibra, finalmente no se logra, pero ya aparecen más de 20 definiciones de fibra, estoy hablando de más o menos 1992. Aquí tenemos decía Cian, que a mi modo de ver es una definición bastante integral, porque él señala que la fibra son todos los componentes del alimento que no sean digeridos por las enzimas endógenas y que no sean absorbidos en el cuerpo. Me parece que es una definición muy personal, que es el concepto más incluyente de fibra y que es aplicable no solamente a rumiantes, sino también a no rumiantes. Sin embargo, en el caso de no rumiantes, particularmente en humanos, el concepto de fibra se ha circunscrito fundamentalmente a un concepto asociado con los vegetales. Aquí tenemos, por ejemplo, la definición de la Asociación Americana de Químicos de Cereales, donde dice que la fibra dietaria hace referencia a las partes de las plantas y carbohidratos análogos que sean resistentes a la digestión y a la absorción en el intestino delgado, pero que pueden ser parcial o completamente digeridas en el intestino grueso, e incluye entonces polisacáridos, oligosacáridos, lignina y otras componentes vegetales asociados. Y así podemos seguir hablando de muchas otras definiciones, pero va a terminar con esta de Goñi y colaboradores porque digamos que guarda cierta similitud con la de Xian en el 95 cuando dicen que la fibra dietaria tampoco es un grupo químico definido, sino una combinación de sustancias químicamente muy heterogéneas. Y que esto va más allá de, digamos, las características que se le han asignado a la fibra dietaria, como polisacáridos no almidonosos y lignina, pero que también puede incluir
otros componentes del alimento, tales como almidones resistentes, oligosacáridos, proteínas resistentes, polifenoles y otros. Es decir, todo aquello que no sea digerido por las enzimas endógenas es considerado como fibra. Que eso pueda tener otros atributos, otras características adicionales, es diferente, pero entonces en este punto yo podría sugerir que el concepto de fibra debe ser eminentemente nutricional y que, digamos, luego del análisis nutricional podría eventualmente determinarse su composición química, no al contrario, como ha venido sucediendo a través de la historia. Y es lo que vamos a tratar también de desarrollar a continuación. McDonald, en su texto publicado, McDonald y colaboradores en el 2012, también hacen referencia a la dificultad que existe sobre definir la fibra dietaria, porque estas pueden incluir características que van desde lo fisiológico y botánico, por ejemplo, que sea derivada de paredes celulares de las plantas, que no se digiere bien, también características químicas o botánicas, como polisacáridos no amiláceos de las paredes celulares de las plantas, características químicas que incluyen también la lignina, nutricionales y fisiológicas, por ejemplo, que no sean digeridas en el intestino delgado. Pero han aparecido también otras características que se le atribuyen a lo que se denomina fibra, como su capacidad de intercambio iónico, capacidad de retención de humedad, solubilidad, viscosidad, capacidad de estimular la rumia, de estimular peristaltismo, etcétera. Entonces, en la medida en que vayan apareciendo mayores atributos y características, el concepto se va volviendo cada vez un poco más complejo y cargando pues con unas características que probablemente ni siquiera le competan exactamente a lo que se denomine fibra. Por lo tanto, es muy probable que esas características no le sean propias, como acaba de decir, y eso implica que es necesario probablemente generar nuevos conceptos, nuevos términos que discriminen de manera más racional esas características. Veamos un poco entre los antecedentes históricos. Eh, Aunque hay otros trabajos previos a este de 1716, este trabajo es interesante porque el autor en este documento, él hace referencia precisamente a fibra, a cualquier estructura que fuera delgada y alargada, incluyendo las fibras vegetales, que en su concepto además, estas fibras eran importantes porque permitían el transporte de los jugos nobles en las plantas, pero también habla en el mismo texto sobre fibras nerviosas, fibras musculares, fibras incluso minerales como las fibras aluminosas. Es decir, cualquier cosa que fuera delgada, que fuera alargada, le daba ese término de fibra. Este quizás pueda ser uno de los métodos que yo conozca más antiguos para determinar o caracterizar un poco lo que sería fibra o el esqueleto de los vegetales y que es un método que se sigue utilizando en la actualidad, que básicamente consiste en remojar las hojas de los vegetales, a veces en agua sola, a veces le adicionan bicarbonato, en fin, y luego de varios días se retira la pulpa y queda el esqueleto. En varios textos de botánica y de análisis, digamos, proximales, hace referencia a este método. Pero este texto de 1751 de John Hill es un texto sobre medicina. Él hace referencia a lo que posteriormente se conocieron como besoares o tricobesoares, que son unas bolas donde se van enredando fibras de cabellos, pero también fibras vegetales, que él encontraba en varios animales, pero particularmente en cabras besoares, y que luego del análisis se le encontraba que precisamente habían cabellos y fibras vegetales, y por el hecho de que no se degradaban en el estómago o en el rumen, él consideraba que eran fibras de muy difícil digestión. Y hace referencia no solamente a fibras vegetales, sino también a partes del cuerpo animal, particularmente el cabello. Este trabajo de 1773 hace referencia a un análisis proximal. El concepto de análisis proximal data de mediados del siglo XVII y aquí Parmentier
describe un poco cómo él logra encontrar lo que él denominaba la fibra o el material fibroso en papa, en patatas, que básicamente era macerando, echando agua, lavando, macerando, y al final entonces quedaba un material fibroso, gris claro, y que él consideraba que eso denominaba entonces la fibra. Estos son de los textos más antiguos que por lo menos yo he podido encontrar en donde se habla de análisis proximales y la diferencia entre los análisis elementales, y estamos hablando de 1669. En este mismo documento, Nicolas Lefebvre entonces describe cuáles son los métodos que se utilizaban para obtener esos componentes proximales. Básicamente eran métodos de destilación, maceración, filtración, trituración, infusión, evaporación, digestión ácida, que en aquella época se utilizaba vinagre, etcétera. Y el objetivo fundamental de obtener los componentes proximales o elementales era fundamentalmente su uso por los boticarios para el tratamiento de enfermedades. No tenía un objetivo, digamos, alimenticio, nutricional, sino que era cómo obtener esos extractos en los vegetales para poder tratar ciertas enfermedades. Por la misma razón y cómo en esa época, lo que se denominaba fibra seguramente no le encontraba ningún atributo para tratar enfermedades, entonces no era muy común encontrar análisis proximales en donde se hiciera una determinación de lo que se pudiera denominar fibra. En este documento de finales del siglo XVIII, donde se habla de la nomenclatura, de un método de nomenclatura de la química, se hace entonces un listado de los diferentes componentes proximales que se realizaban para la época y no aparece, en ese listado no aparece la fibra, por la misma razón, porque seguramente no se encontraba ningún atributo de tipo medicinal. Y básicamente la idea era encontrar sustancias, extractos vegetales para utilizar los boticarios para tratar enfermedades. Y eso precisamente lo señala Fourcroy en este documento de 1804, cuando hace referencia al material lignolítico. Y él dice, al comienzo de su discusión sobre el material lignolítico, que por mucho tiempo los químicos consideraron al material lignolítico como un componente no importante. Y de hecho, muy probablemente presumía él que muchos de los análisis proximales que se hicieron en la época aparecía al final un material aparentemente terroso, pero que seguramente correspondía a la fibra, como encontró Parmentier cuando él hizo el análisis de la papa. Al final era un material blanco grisáceo que parecía como tierra. Entonces Fourcroy presumía que probablemente en esos métodos anteriores no determinaban la fibra porque no era de interés, pero seguramente era lo que ellos consideraban como tierra, como una especie de tierra. Pero además, él decía que en su concepto, la fibra correspondía al esqueleto de los vegetales, y aquí aparece algo también supremamente importante y que va a marcar nuevamente, como les decía ahora, en buena medida el desarrollo de los métodos y conceptos de fibra, y es el hecho de que en sus análisis, Fourcroy encontraba que de la fibra se evaporaba amoníaco y que por lo tanto significaba que en esa fibra, en ese material lignolítico, había nitrógeno. Estaba constituido también por nitrógeno. Este trabajo de 1805, que es de Heinrich Einhoff, que trabajó conjuntamente con Thaer en Alemania a comienzos del siglo XIX, Thaer funda una revista. Thaer fue un médico, realmente era médico alemán, pero él se interesó mucho por el tema agrícola, porque él encontraba que lo que sucedía en los campos en la época en Europa y particularmente en Alemania, digamos que carecía de tecnología. Él monta una granja, la primer granja experimental en el mundo, que era privada, monta una revista y comienza a trabajar con Einhoff y a hacer varios experimentos y a publicarlos en su revista. En esta de 1805,
hablan que incluso la fibra de la patata es tan digerible y tan nutritiva como el almidón. Es decir, que contrario a lo que decía Gil, a mediados del siglo anterior, en este comienzo del siglo XIX, entonces ya él dice que no, que la fibra puede ser también digerible. Para 1806, Fourcroy logra entonces aislar por primera vez la lignina. El término lignina o material lignolítico ya se utilizaba desde hacía por lo menos un siglo. Sin embargo, la lignina como tal, digamos, no había sido aislada, sino que se consideraba que era parte de la fibra o material lignolítico. Vamos a ver más adelante que durante por lo menos unos 2 siglos se utilizaron muchos términos para hacer referencia a la fibra. Es este documento de Gay-Lussac y Ternard. Ellos hacen referencia también a la fibra, pero ellos dicen que el azúcar, que la goma, el almidón, el azúcar de la leche, es decir, la lactosa, y la fibra lignolítica están constituidos únicamente de carbono y de agua. Es decir, que en su concepto el nitrógeno ni los minerales hacen parte de lo que para ellos sería la fibra lignolítica. Y como Gay-Lussac y Ternard fueron tan influyentes no solamente en Francia, sino en el resto de Europa por sus desarrollos químicos, muy seguramente esta idea de que la fibra lignolítica solamente estaba hecha de carbono, de hidrógeno y oxígeno, marcó mucho digamos, un prejuicio en torno a la presencia de nitrógeno y de minerales en los residuos que luego consideraron como fibra. De hecho, en este otro trabajo de Davy, de 1813, esto es una traducción del texto original, también habla de que la fibra maderable, él la llamaba aquí fibra maderable, no solamente es insoluble, sino que además está constituido solamente de oxígeno, de carbono y de hidrógeno. En 1818, este trabajo entonces de Redman retoma digamos, la metodología publicada por Tyre y por Einoff, en donde la determinación, en este caso de fibra maderable o lignina, como lo podían denominar también, era determinada básicamente por tratar de manera sucesiva y durante varias veces polvo de madera con alcohol, con agua, con ácido clorhídrico y esto sería con hidróxido de potasio de manera diluida. Y al final iba a quedar entonces un residuo que ellos denominaban entonces fibra maderable o lignina y que, digamos, es un desarrollo de lo que Thaer y Einoff describieron como su método para determinar la fibra, que finalmente sería el método de fibra cruda. Aquí hay una de las críticas, de las primeras críticas que yo he encontrado al método de fibra y al concepto, este documento de Loudon en el 1825, cuando él dice que el término fibra maderable es un término muy general para propósitos de algún análisis químico, distinción analítica, y que por lo tanto queda como, digamos, la inquietud de si existen en los vegetales alguna sustancia diferente a todas las demás y que pueda constituirse lo que se denomina fibra. Es decir, él tenía dudas sobre ese concepto y sobre la manera como se analizaba y lo que ese análisis podría significar. Paget ya aquí describe el método que utilizó para aislar lo que él denominó celulosa, que era muy diferente, por supuesto, a la lignina. Entonces, ya aquí tenemos el análisis y el aislamiento de la lignina y ahora de la celulosa. Sprengel, este es un trabajo bastante interesante porque en su trabajo Sprengel hizo unos estudios de digestibilidad comparando los mismos alimentos entre bovinos y ovinos. Él al final encuentra que en las heces de los ovinos había una buena cantidad de fibra vegetal, pero que el tamaño de partícula era
más pequeño, pero que indudablemente esa fibra vegetal se digería y que por el hecho de que esa fibra vegetal en las ovejas fuera de un tamaño más pequeño que en los bovinos, tenía una mayor capacidad de retener humedad. Otra de esas características que poco a poco le fueron atribuyendo a ese concepto de fibra. En este vemos nuevamente que sigue la idea de que la fibra vegetal está constituida únicamente de carbono e hidrógeno y oxígeno. El nitrógeno ni minerales hacen parte de esa fibra. Y este trabajo de Horford ya describe un poco más detallado cómo evalúa o él determina lo que él va a considerar como la fibra vegetal. Básicamente es hacer una digestión en ácido clorhídrico diluido durante varias semanas. A medida que ese ácido clorhídrico se iba, o ese líquido se iba evaporando, iba adicionando. Al final de varias semanas, él veía que ese residuo todavía tenía componentes que en su consideración no hacían parte de esa fibra vegetal o maderable, y entonces hacía una segunda digestión nuevamente con hidróxido de potasio y continúa la digestión durante varias semanas más. Y al final, probablemente 2 meses, lograba encontrar un residuo que él desecaba a 100 grados centígrados y eso lo denominaba fibra maderable. Aquí estamos hablando de un método donde se utiliza primero la digestión ácida y luego la digestión alcalina, pero que duraba hasta 2 meses. En este otro trabajo aparece otra característica que se le atribuye a la fibra. Este autor dice, Pereira y Lee, que el material leñoso no es asimilable, pero no es del todo inútil porque él estimula la movilidad, la motilidad gastrointestinal, de tal manera que es importante desde ese punto de vista. Aquí aparece, y en la literatura aparecen varios artículos en donde la determinación de la fibra maderable se hace en secuencia, pero contraria. Primero una digestión alcalina, aquí utilizó carbonato de sodio, y luego hace una digestión ácida para al final determinar la fibra maderable. Hay varios trabajos que hacen el análisis en la secuencia contraria. Aquí tenemos este de Emil Wolf. Emil Wolf fue bastante importante porque él publicó una serie de documentos en donde hablaba sobre el trabajo técnico en las granjas. Él hace análisis también de fibra y él tenía la idea de que en la medida en que mayor contenido de material lignificado tuvieran los forrajes, es decir, mayor contenido de fibra de madera tuvieran, menor era la digestibilidad en general de los componentes nutricionales del alimento. Permítame, yo veo que hay aquí una cosita amarillita, no sé si ustedes la ven, no sé por qué apareció ahí, pero bueno, continuemos. Y Emil Wolf describe el método que utilizó para determinar esa fibra maderable, básicamente utilizando ácido sulfúrico al 5,26%. Él lo hierve durante 1 hora, luego lo lava con agua hirviendo y luego viene la segunda digestión, nuevamente utilizando el hidróxido de potasio durante otra hora, vuelve y lava, pesa y va a incinerar para eliminar las cenizas y con eso determina entonces su fibra maderable. Aquí tenemos este de Lowes y de Gilbert, en donde explican y confirman que la segunda digestión es por la presencia de nitrógeno. Él hace primero una digestión con ácido sulfúrico y él dice que después de esa digestión utiliza agua caliente, lo filtra, pero que en ese momento todavía hay un contenido importante de nitrógeno y que es necesario entonces eliminarlo y por eso hace el siguiente paso y es la digestión con
en este caso utiliza hidróxido de sodio. La mayoría de los trabajos habían utilizado hidróxido de potasio, en este caso él utiliza el hidróxido de sodio. Aparece ya un primer documento de Henneberg y Stockman. Henneberg asumió la dirección de la estación de Windy, que fue inaugurada más o menos en 1857. Wolf había asumido la dirección de otra estación experimental, la primera estación experimental agrícola estatal en el mundo, que fue en Alemania. Primero fue Wolf y luego Henneberg asume la de Windy. Los trabajos de Henneberg y de Stockman fueron importantes porque quizás ellos fueron un poco más rigurosos y más detallados en la información que ellos generaban de lo que hacía, por ejemplo, Wolf, y eso, digamos, que los hizo mucho más famosos de los trabajos de Wolf o de los trabajos de otros contemporáneos. Entonces, aquí en este documento de Henneberg y Stockman, ahí aparece la descripción. En este caso, hacen una digestión inicial con ácido sulfúrico, más o menos con la mitad de la dilución que utilizaba Wolf, y lo hacían por 30 minutos, no por una hora. Y luego venía la segunda digestión nuevamente con hidróxido de potasio durante media hora. Eh, Henneberg y Stoneman también critican no solamente el trabajo de Thaler y de Einoff. Recuerden ustedes que Thaler y Einoff desarrollaron el concepto de ENO, de la unidad de ENO como una unidad de comparación de alimentos. Henneberg y Stoneman atacaban mucho ese concepto, pero además atacaron mucho a Wolf y decían que esa idea que tenía Wolf de que los materiales más lignificados disminuían la digestibilidad de todos los nutrientes, que eso no era correcto, que sus estudios, que sus trabajos de digestibilidad demostraban que eso no era así. En este trabajo de Volcker es como el que mostramos ahora. Primero hacen la digestión alcalina, aquí utilizan nuevamente hidróxido de potasio y luego utilizan la digestión entonces ácida. Entonces, digamos que para esa época no había tampoco, digamos, un consenso en cómo debería de determinarse esa fibra maderable o fibra vegetal. Henneberg y Stockman en el 74 hacen nuevamente otra crítica al concepto de fibra y al método de fibra de madera. Y ellos decían entonces que ese concepto presumiblemente ni siquiera es el mismo cuerpo sólido, incluso si proviene de un mismo forraje con diferente trituración mecánica, es decir, que los resultados eran bastante variables, que no siempre daba los mismos resultados. Y por esa razón, ellos deciden cambiar la denominación de fibra de madera a fibra bruta, hasta tanto no se encontrara un método que permitiera hacer unas determinaciones mucho más reales de lo que significaba la fibra de madera. Miren, en esta diapositiva hay varios de los términos que se utilizaron entre el siglo XVIII y siglo XIX para fibra. Fibra maderable, vegetal, solamente fibra, celulosa, fibra lignolítica, en fin. Ahí pueden haber por lo menos 18 o 20 términos que se utilizaban para hacer referencia probablemente a algo parecido entre sí. Otra de las críticas que se hacía al análisis de la fibra maderable o fibra cruda, como se conoció después, era el hecho de que con cierta frecuencia la digestibilidad de la fibra cruda, que se suponía que correspondía a la fracción menos digerible, resultaba tener mayor digestibilidad, por ejemplo, que el extracto libre de nitrógeno. Aquí tenemos este trabajo de Atwater del 78, donde aparece mayor digestibilidad en la fibra cruda que en los otros carbohidratos. Y de esto, pues hay muchos ejemplos. Félix Soya, digamos que confirma lo que ya había dicho Fourcroy sobre el hecho de que en las paredes celulares también hay nitrógeno. Es decir, que ya para finales de ese siglo y comienzos del siglo XX era muy claro que en las paredes celulares de los vegetales se encuentra el nitrógeno. Schultz descubre y analiza la hemicelulosa, de que ya para finales del siglo XIX tenemos que tanto la lignina como la celulosa y hemicelulosa ya habían sido aisladas y habían sido analizadas. Este trabajo de Wall, en 1915,
él considera, miren que es bastante interesante porque estamos hablando de comienzos del siglo XX. Este es un texto sobre producción de animales de granja y él dice que de acuerdo al método de Windy, la fibra está constituida únicamente por celulosa pura y que puede tener algunas impurezas, tales como pentosanas, sustancias incrustadas, que entre ellas incluye la lignina, la cutina y ciertas proteínas insolubles. Fíjense que estamos hablando de comienzos del siglo XX y había quienes consideraban que la fibra era únicamente celulosa y que lo demás que hubiese allí eran contaminantes. Y entonces, de todas maneras, él se quejaba, pero que era necesario seguir trabajando con eso hasta que no hubiese un método que pudiera determinar de manera certera la composición de esa fibra. Aquí aparece Clason ya en 1915 con su método que luego fue bastante utilizado para la determinación de lignina en una digestión con ácido sulfúrico al 70%. Ese trabajo de Remy es un trabajo bien interesante, muy interesante, porque Remy hace también una crítica al análisis de la fibra, del concepto de fibra y de fibra cruda, pero además propone dos métodos para la determinación, no solamente los componentes proximales, sino también para la determinación de la fibra como tal. Y él dice que hay una dificultad en elucidar química y fisiológicamente de manera satisfactoria eso que significa fibra y que por lo tanto es necesario cambiar eh, esos métodos porque realmente la composición de esa fibra es bastante heterogénea en todos los vegetales que él ha analizado, que eso es muy similar a lo que ya se había dicho en el siglo pasado de que la fibra realmente estaba constituida por varios componentes, que era bastante heterogénea. Y él considera que entonces, para determinar la composición química de lo que se denomina fibra cruda, es preferible utilizar métodos que analicen de manera independiente los componentes individuales de la fibra, es decir, la celulosa, la hemicelulosa, las pectinas, las proteínas, las cenizas, en fin. Pero él se va es por otro método. Él utiliza un método enzimático, él lo llama método fermentativo, pero realmente es un método enzimático de 3 pasos. Inicialmente utilizando HCl-pepsina, luego una digestión con diastasa, también una solución ácida y finalmente una digestión en pancreatina. Al final queda un residuo que él denomina fibra. Este quizás sea el primer método enzimático de análisis de fibra que yo haya podido encontrar, a pesar de que a finales de los años 60 y 70 se desarrollaron otros métodos enzimáticos, realmente este es el primero que yo conozca de análisis de fibra por un método enzimático. Él lo llamaba fermentativo, pero realmente el método es enzimático. Y él encuentra que esos residuos los compara con los métodos de Windy y él encuentra que hay diferencias bastante importantes. Él encuentra contenidos significativos además de nitrógeno en esa fibra. Aquí tenemos este trabajo de Norman en donde, como muchos otros, demuestra que la fibra cruda realmente no recupera completamente la celulosa ni la lignina. Aquí hay, por ejemplo, recuperaciones que van de celulosa entre más o menos el 40 hasta el 88% y de lignina entre el 4 y el 67%. En buena medida, digamos que parte de la lignina se digería durante esa segunda digestión, que era la digestión alcalina. Este trabajo de Eli y de Moore, Moore que sería posteriormente, digamos que en contrata a Van Soes, en este trabajo de Moore, muy preocupado por el tema, por supuesto, de fibra cruda, ellos proponen un método que permite aislar la holocelulosa, es decir, celulosa y hemicelulosa de manera conjunta. El método seguramente no fue muy exitoso porque precisamente la contratación que hizo de Van Soes
era para que encontrara un método alternativo para la fibra cruda. Eso fue, digamos, la tarea que le endilgó a Vansoes. Encuentre un método y así hizo Vansoes. Él fue contratado en 1957 y ya en el 61 publicó su primer resumen en una de esas reuniones de la Asociación Americana de Leche, en donde él muestra que su objetivo más importante era encontrar un método que generara un residuo con el menor contenido de proteína posible. Aquí entonces él utiliza dos componentes químicos para hacer esa digestión, el eurisulfato de sodio que posteriormente constituirían la base del FD, del análisis de FDN, y el hexadesiltrimetilamonio bromido en solución ácida, que sería entonces para determinar la fibra de detergente ácido. Estamos hablando de 1961, y él dice que esa es la solución del olisulfato de sodio puede disolver cerca del 60% de la proteína verdadera de la alfalfa, de heno de alfalfa, que ha recibido un tratamiento de más o menos 45 grados centígrados de secado, pero cuando la temperatura de secado llega a los 100 grados, digamos que esa proteína se vuelve fundamentalmente insoluble. Él consideraba que el nitrógeno que queda en ese residuo era más un nitrógeno producido por las condiciones de secado que realmente algo que fuera un componente natural, porque él tenía la idea de que ese nitrógeno no debería de hacer parte de eso. Aquí aparece, ¿cierto? Su segundo resumen y luego aparece el primer artículo donde muestra que él utilizó varios tipos de reactivos y al final él dice pues que se ha hecho muy poco progreso en un método que reemplace la fibra cruda, pero que eso debería corresponder a las paredes celulares. Él dice que él encuentra dos combinaciones de detergentes, el detergente neutro, que debería representar a las paredes celulares en su forma no degradada, y con el detergente ácido que muy probablemente represente la porción menos digerible. Él llega a esa conclusión y cuando uno lee los dos artículos donde él llega a esas conclusiones, no hay de dónde pegarse para llegar a esas conclusiones. La verdad yo se los digo y seguramente muchos han leído esos artículos, no hay de dónde. No hay de dónde pegarse para llegar a esas conclusiones, porque en esos dos artículos él no determina la composición individual ni del residuo del FDN ni del residuo del FDA. Sin embargo, en este segundo artículo del 63, él lo que hace es que en el residuo del FDA, él determina el contenido de lignina mediante la digestión con permanganato de potasio, pero determina el contenido de carbono, de nitrógeno y cenizas, con la finalidad de demostrar que esa FDA estaba hecha de celulosa y de lignina. Digamos que el método es bastante interesante porque él parte del supuesto de que la FDA está hecha de celulosa y lignina y que por lo tanto él traza una ecuación de regresión con estos datos. Él incluyó además unos 5 o 6 datos de heces para que, digamos, le diera mejor la regresión y entonces él encuentra una ecuación en donde, bajo ese supuesto, él dice que si no hay lignina, que es la X, si no hay lignina, el contenido de carbono de la muestra correspondería a la celulosa, 43.5. Y si todo fuera lignina, y si lo lleváramos a 100, eso haría 71.5, correspondería al carbono de la lignina. Sin embargo, el contenido de carbono estimado de esa manera era casi un 8% más alto que el valor que él esperaba, que era de 63.3%. Y eso significaba que realmente ahí había un sesgo importante en el contenido de carbono y su asociación con la lignina. Sin embargo, pues el trabajo quedó publicado y se presumió que efectivamente la fibra en detergente ácido correspondía a celulosa y lignina. Nosotros retomamos los datos de Vansoes, estos datos que están publicados en el artículo. Por nuestra parte, hicimos también los mismos análisis que hizo Vansoes, pero el análisis lo hicimos de manera diferente. Aquí utilizamos el método simple del Excel,
con el que se hacen, por ejemplo, la formulación de raciones para animales, un método de optimización, y mediante el método, entonces, conociendo el contenido de carbono en celulosa, lignina, proteínas, semicelulosa y pectinas, pero conociendo el contenido de lignina y el contenido de nitrógeno, le propusimos al programa que calculara entonces cuál era el contenido de celulosa, de hemicelulosa y de pectinas, y eso fue lo que encontramos, que con los datos de Vansoes efectivamente hay presencia de celulosa, perdón, de hemicelulosa y de pectinas, y en los datos nuestros incluso los valores son más altos. Recientemente repetimos el mismo experimento, pero utilizando inteligencia artificial. Pusimos con inteligencia artificial a resolver el mismo problema y nuevamente nos dio que con los datos de Vansoes efectivamente hay presencia probablemente de pectinas, de hemicelulosa y por supuesto de proteínas. Y eso por lo tanto desmiente el hecho de que Vansoes aseguraba de que la FDA estaba hecha solamente de celulosa y de lignina. De hecho, muy rápidamente, este trabajo de Bailey y de Ulja demostraron que esa composición, tanto de la FDN como de la FDA, no eran correctas. Esta es una de las tablas que publicaron ellos. Entre paréntesis aparece el porcentaje del material recuperado, este es en el detergente neutro, del material original. Lo que hicieron ellos fue determinar los mismos materiales vegetales con los métodos de Vansoes, pero también con análisis individuales de celulosa, de micelulosa y de pectinas. Entonces ellas encontraban que con el FDN había retención de cantidades variables de sustancias pécticas que podían oscilar entre valores tan bajos como 2.6 hasta valores de casi el 73-74%. De micelulosa había recuperaciones entre casi el 80% y el 100%, y de celulosa incluso a veces encontraban valores mucho más altos de los que se determinaban por los métodos individuales. Y en el caso de la FDA también encontraban lo mismo, que en el residuo de la FDA también había residuos de pectinas, siendo mayores en el caso de leguminosas, pero también había hemicelulosa y contenidos de celulosa sí muy cercanos al 100%, pero entonces este trabajo de Bailey y Ulja demostraban también que la FDN retenía parte de las pectinas y parte de la hemicelulosa y que por lo tanto no era celulosa y lignina como afirmaba Van Soes. Este trabajo de Hartley también mostraba que cuando se adiciona el sulfito de sodio, este degrada muy buena parte de los componentes de la lignina. Él utilizó el método de Van Soes, pero además lo comparó cuando adicionaba 0.5 o 1 o 2.5% de sulfito de sodio. Y con punto 5 le encontró que solamente se recuperaba un 15% del ácido ferúlico, perdón, y un 75% de ácido pecumárico. Y cuando utilizaba el 2.5 ya no había presencia de ese tipo de componentes. Y eso pues es un tema que se ha discutido bastante, la inclusión o no del sulfito de sodio, que es uno de los reactivos que se utilizan para reducir el contenido de nitrógeno en el residuo del detergente neutro y detergente ácido. Nuevamente este trabajo señala que el detergente neutro con sulfito remueve hasta el 22% de la hemicelulosa y probablemente solubilice porciones muy importantes de lignina y de cutina. Por aquí en ese trabajo en el que participó Van Soes, se plantea una propuesta enzimática para tratar de determinar la fibra dietaria, pero es un método que realmente no tuvo, digamos, mayor éxito. Este trabajo, ya vamos terminando, aquí comparan o determinan la composición de, el FDN utilizando una cromatografía líquida de precisión cargado con detectores de aerosol, y estos autores encuentran que el método de FDN sobreestima el contenido de celulosa
en valores que pueden oscilar entre el 11 y el 22%, pero estima el contenido de mi celulosa con valores que pueden dar negativo, menos 32 hasta un 28%. Y nuevamente, entonces, confirmando que estos métodos no recuperan completamente ni celulosa, ni hemicelulosa, ni lignina, sino que pueden también haber pérdidas de este tipo de componente, no solamente el FDN, sino también el FDA. Este trabajo es también interesante porque nos recuerda las críticas que se le hacía a la fibra cruda, y era que ocasionalmente la fibra cruda daba valores de digestibilidad más altos que el carbohidrato no estructurales. Sobre el supuesto que decía Avanzóes de que la fibra en detergente ácida representaba la parte menos digerible de los vegetales, este trabajo y otros más demuestran que ocasionalmente la fibra en detergente ácido puede dar una digestibilidad similar o incluso superior a la de la FDN, es decir, que la misma crítica que se le hacía a la fibra cruda termina también siendo parte de los problemas que tiene, en este caso, la FDA de Banzoes. Y con relación al nitrógeno, que fue, digamos, el tema de mayor obsesión de Banzoes, encontrar el método que eliminara la mayor cantidad posible de nitrógeno en las paredes celulares. Él nunca fue capaz de encontrar el método, intentó de varias maneras, pero al final él tuvo que resignarse a declarar que sí, que en esos residuos hay nitrógeno, ¿cierto? Hay nitrógeno que él denominaba resistente al detergente neutro, resistente al detergente ácido. De hecho, señalaba cómo calcular ese nitrógeno, por ejemplo, asociado al detergente ácido. Por aquí en este trabajo de Robertson también, él habla sobre esa proteína ligada a la fibra y cómo determinarla. En estos trabajos que fueron la base del sistema Cornell, aquí Banzoes y sus colaboradores señalan que ese nitrógeno insoluble de detergente neutro dice que no tiene un significado biológico demostrable, no obstante que durante el siglo XIX ya se había demostrado que las paredes celulares tienen nitrógeno, y de hecho a comienzos del siglo había trabajos que ya encontraban incluso qué tipos de proteínas habían allí. Eh, Finalmente se reconoce que no es posible retirar completamente el nitrógeno de las paredes celulares, y alrededor del método de Banzoes pues, se han desarrollado muchos acrónimos asociados con diferentes métodos para el análisis de fibra, que realmente se convierte en algo que apabulla y que definitivamente se escapa muchas veces de nuestra comprensión. Hay mucho todavía por hablar. Todo el tema, por ejemplo, de fibra efectiva, las bases conceptuales, su significado, pero el tiempo no nos da para ello. Entonces, ya terminando aquí, solamente dejo una diapositiva sobre cuál sería el concepto de fibra en nutrición y alimentación de rumiantes. Lo primero sería continuar con el estado actual del concepto y métodos de análisis de fibra, manteniendo esa confusión que tenemos en la actualidad y que muchos autores reclaman sobre esa confusión. Otra alternativa sería revisar y depurar el concepto de fibra en alimentos y que sea un concepto universalmente válido. No que pensemos el concepto de fibra para rumiantes y otro para no rumiantes. Y en el caso de rumiantes hay un concepto de fibra para omnívoros y otro para carnívoros, por ejemplo, sino que haya un concepto que sea único. Ajustar la metodología para el análisis de fibras bajo un nuevo concepto que por lo menos a mi modo de ver tendría que ser basado en pruebas de digestibilidad y de fermentabilidad, si pensamos que la fibra está asociada más con las partes de los alimentos que no se digieren por las enzimas endógenas. Y revisar métodos para el análisis proximal de los alimentos, quizás retomando las propuestas que ya se habían desarrollado a comienzos del siglo XX para el análisis de carbohidratos individuales, separar lo que es la composición químico proximal de lo que es ese análisis de fibra, considerando la fibra como la parte no digerible de los alimentos por enzimas endógenas. Hay muchos métodos que se han desarrollado, métodos enzimáticos,
en fibra dietaria para humanos, varios de esos métodos, pero hay que pensar en cuál sería el método que deberíamos de desarrollar en rumiantes en caso tal de que se considere que ello es pertinente. Muy bien, esto es lo que tenía preparado para ustedes. Espero pues que haya sido de utilidad y de interés y quedo atento entonces a sus preguntas y a sus comentarios.